Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta ocasión seguiremos con la serie de vídeos de sociedades secretas. ¿Alguna vez habías escuchado sobre la Orden Rosacruz? Rosacruces y martinistas. La Rosacruz es la sociedad secreta más misteriosa que pueda imaginarse. Misteriosa porque escasean los datos en todos los sentidos, misteriosa porque se desconoce qué tradición iniciática recogía exactamente, misteriosa porque no se sabe con qué finalidad concreta fue creada, ni cómo, ni en qué circunstancias, ni por qué. Si desde luego, era expreso deseo de su fundador, mantener los principios y características de la orden en secreto, no cabe duda de que se ha cumplido con creces. Y aun cuando siglos después, comenzaron a florecer las sociedades rosacruces, de todo tipo, pretendiendo todas ellas seguir la verdadera iniciación rosacruciana, lo indudablemente cierto es que nadie puede decir hasta qué punto observan, o no, los auténticos principios de la clásica orden Rosacruz. La Rosacruz puede haber sido una fraternidad esotérica, de naturaleza ascética, con vastos conocimientos herméticos y alquimistas, seguidora de los grandes iniciados, predominantemente espiritualista, y deseosa de llevar el amor y la fraternidad a todos los confines de la tierra. Si fue una sociedad con tales características, es indiscutible que el neófito, antes de ser aceptado, era sometido a difíciles pruebas físicas y morales, y que se exigía de él una absoluta honestidad moral y un considerable progreso espiritual. Los adeptos buscaban su iluminación y deseaban llevarla a todos los hombres. Los maestros de la sociedad trabajaban en la oscuridad, en el más sólido anonimato, apartados de todo privilegio y placer mundano, sacrificados en favor de sus hermanos los hombres para que éstos pudiesen encontrar el camino hacia la suprema realización. Es hermoso pensar que fue así. Hermoso pensar que unos hombres se apartan de la vida para combatir lo negativo que ella comporta, para combatir el odio y el rencor, el orgullo y la ambición. Unos hombres luchando por la elevación espiritual de la humanidad, por imponer la paz en un mundo de violencia, por rescatar del lodo los valores esenciales. Es además de hermoso, esperanzador, pero también pudo haber sido de otra forma. Así es muchas veces la historia, imprecisa, vaga, nada esclarecedora. Manly Hall se muestra más escéptico que nadie cuando dice: nada indica, en la sociedad original, que ésta se tratase de una organización basada en un elaborado sistema religioso. En la fama y la confesio, se la caracteriza como grupo de reformadores, dispuestos a corregir la corrupción reinante en la Iglesia y el Estado. No tenía ninguna clase de pretensiones con respecto al esoterismo o, salvo la referencia al padre CRC, a la adhesión a ciertos grupos o sectas religiosas del Islam. Sabemos que todo esto ocurrió en una ciudad inexistente. Suprimido su hechizo, y reducido a los hechos, el rosacrucianismo no es tan difícil de entender. Y si realmente el rosacrucianismo no tuvo ninguna clase de pretensiones con respecto al esoterismo, entonces las sociedades rosacruces posteriores nada tenían que ver con la original en tal sentido. Manly Hall señala: las organizaciones modernas, incluidas las de los siglos XVIII, XIX y XX, no tienen, pues, descendencia histórica directa. La Orden Rosacruz fue un fenómeno que ocurrió en el siglo XVII, y que no se perpetuó en su forma original. Hasta ahora, nadie ha podido probar, ni en lo histórico ni en lo literario, que la fraternidad hubiese continuado. Según Manly Hall, la Sociedad Rosacruz fue fundada a principios del siglo XVII, por el estadista y filósofo inglés Sir Francis Bacon, como parte de su plan de reforma política de los estados de Europa. Como quiera que sea, partiendo de un equívoco, o de falsas ideas o impresiones, la Rosacruz original, la de la fama y la confesio, provocó seguidamente una Rosacruz esotérica, que contó con la valiosa aportación hermético-cultural de Michael Mayer y Robert Flood. Pero vayamos por partes. En 1614, aparecen dos obras de la Sociedad Rosacruz. Se trata de la Fama Fraternitatis Rosas Crucis, y de la Confessio Fraternitatis. Se estima como más seguro que su autor fue J.B. Andrade, 1586-1654. En la Fama podía leerse: hacia el comienzo del siglo XIV, nació en Alemania, de familia noble, CRC, que pronto quedó huérfano, fue educado en convento, que abandonó a los 16 años para viajar por Asia, Arabia, Egipto y Marruecos. Durante estos viajes, frecuentando los consejos de los sabios, aprendió una ciencia universal armónica, de la que se burlaron los sabios europeos, a quienes quiso comunicarla. Extraía esta ciencia del Liber Mundi, que fue conocido también por un tal Teopastro.
Concibió un plan de reforma universal, política, religiosa, científica y artística, para cuya ejecución se asoció a los hermanos, en siglas, GBLAIO añadiendo el hermano B, pintor y los hermanos GJ y PD les comunicó su lengua mágica, les pidió el voto de castidad y les dio el nombre de Rosacruz. Se sometieron a las 6 obligaciones siguientes. 1. Ninguna profesión más que la de curar. 2. Ningún informe. 3. Reunirse el primero del año en el templo del Espíritu Santo. 4. Escoger un discípulo. 5. Guardar el sello de Rosacruz. 6. Permanecer oculto durante 100 años. También se habla en la obra, de que los discípulos de CRC descubrieron su sepulcro, y que, al abrirlo, vieron al caballero, con un libro en la mano, libro iniciático, y junto a él gran cantidad de objetos, con un profundo significado esotérico. Se ha dicho que con las iniciales CRC se quería ocultar la identidad del fundador de la Rosacruz, llamado Christian Rosenkreuz, alemán que vivió de 1378 a 1485. Lo cual sin embargo, es muy dudoso. La fama y la confesio originaron un auténtico revuelo en todas aquellas personas interesadas de una u otra forma por el misticismo o el esoterismo. La pregunta que miles de personas se repetían era la misma: ¿quiénes son estos iniciados? Para unos eran los conservadores del más puro esoterismo, recogido desde hace siglos. Para otros unos alquimistas, que pretendían una reforma política y religiosa. Para muchos unos reformadores espirituales, que cambiarían la faz del mundo. Más y más conjeturas en torno a un supuesto grupo de adeptos, de los que nadie sabía nada. En realidad, los dos manifiestos rosacrucianos despertaban tanto la curiosidad como la confusión, y en la mayoría el desaliento. Porque, ¿cómo entrar en contacto con los fundadores de la orden, o con sus seguidores, o con alguno de sus representantes? Situación compleja, que nadie sabía cómo resolver. Lo más curioso además es que la fama, y en la confesio, se exhortaba a las personas intelectual y moralmente formadas para que se uniesen al movimiento Rosacruz, sin explicar para nada la forma de llevar a cabo dicha unión. Dio comienzo la búsqueda. Alguien tenía que estar al corriente de cómo ingresar en la orden, preguntas, pesquisas, sospechas, pero toda búsqueda aérea era inútil. Los ocultistas de la época no sabían nada al respecto, y no podían satisfacer las solicitudes que se les hacía. Pero el ser humano, cuando de inquietudes espirituales se trata, no ceja fácilmente en su empeño, por lo cual se reunió un grupo de interesados, y solicitaron su ingreso en la orden, a través de un folleto, con la esperanza de que uno de aquellos ejemplares, fuese visto por uno de los dirigentes. Un hermético silencio se obtuvo de toda respuesta, eso sí, surgieron folletos de todo tipo, separatas, manifiestos, gran cantidad de escritos en torno al rosacrucianismo. Escritos estériles, nada esclarecedores, y sin ningún interés. En 1616, aparece una nueva obra, Las bodas químicas, también atribuida al teólogo alemán, Johann Valentin Andrae. En esta obra se relata la aventura simbólica y mística de Christian Rosenkreuz, que viaja a un extraño país, en donde será nombrado caballero de la piedra áurea. Es un libro de naturaleza puramente esotérica, en donde abunda el simbolismo alquímico. A partir de esta obra, se multiplicaron los escritos sobre rosacrucianismo, y ya no era raro encontrar personas, que se tuvieran a sí mismas por el más fiel de los miembros de la Orden Rosacruz. Y así encontramos dentro de la Rosacruz, a toda suerte de personas. Desde la que necesita a toda costa estimular su curiosidad, y renovar su capacidad de asombro, hasta la que inundada de misticismo, busca la realización espiritual. Desde el entrometido con afán de organización y mando, hasta el solitario que necesita afecto y compañía. Desde el embaucador más inescrupuloso, y el más ambicioso charlatán, hasta el hombre de ciencia. Y así en una sorprendente mezcla de personas, profesiones e ideas, en una especie de enloquecido caleidoscopio, se sitúa el hombre honesto junto al degenerado, el recto junto al hipócrita, el místico bondadoso junto al libertino, ávido de nuevas sensaciones. No podemos por ello extrañarnos, de que se rocíen con la misma agua un Michael Mayer, y conde de Saint-Germain, un Robert Flood y un Cagliostro. En tanto que no prestaremos mayor atención al conde Saint-Germain, ni a Cagliostro, por mucho que sus vidas resulten pintorescas, e ilustren ampliamente sobre el charlatanerismo, si diremos algunas palabras sobre Mayer y Flood, que nos merecen respeto y atención. Michael Mayer, 1568-1622, junto con Minist y Gutmann, propagó considerablemente el rosacrucianismo en Alemania.
Mayer era además de alquimista y cabalista, médico y consejero del emperador Rudolf II, y entre otras de sus obras tenemos Scrutinium Chimicum, Silentium Post Clamores, Tripus Aureus, Apologeticus, etc. Robert Flood, por su parte, propagó de forma eficaz el rosacrucianismo en Inglaterra, en donde formó diversos grupos rosacruces. Era un gran erudito, sólido esoterista, alquimista, y célebre astrónomo y hombre de ciencia. Poco a poco, habiendo tomado como base unos manifiestos, que nada explicaban ni solucionaban, las aportaciones culturales y esotéricas de los interesados van formando una verdadera orden, y consolidando su doctrina y sus principios. Doctrina y principios, que se extenderán por toda Europa, formarán poderosas sociedades, y contarán con miles de adeptos. Si en un comienzo la Rosa Cruz aparece más como una tímida sugerencia que como otra cosa, después se convertirá en una realidad que de una u otra forma contará con seguidores hasta nuestros días, originará diversas sociedades e influirá considerablemente en otras. A partir del siglo XVIII, surgen numerosos grupos rosacrucianos, ya sean auténticos o no, y aparece una extensísima literatura sobre el tema. Cábala, hermetismo en general, nigromancia, magnetismo, las sociedades secretas provocan un exuberante florecimiento de todo lo esotérico. Pero sinceramente, ¿cuál es la doctrina rosacruciana? Una mezcla de las mencionadas, los que se hacen rosacruces, aportan sus conocimientos. La Rosacruz desentierra todos los conocimientos esotéricos tradicionales, la clásica tradición iniciática, y los incorpora en su existencia. Se convierte así en un rico y muy variado sistema esotérico, cuyos adeptos están en estrecho y continuo contacto con el hermetismo clásico. Su labor es más de rescate que de descubrimiento, aunque no cabe dudar de aportaciones en parte originales, en cierto modo nuevas. Cuando los miembros de la Rosacruz se sienten poco seguros para poder extender la doctrina, se refugian en los talleres masónicos, se sirven de este procedimiento para propagar la enseñanza, lo que provoca una enorme influencia del rosacrucianismo en la masonería. Hasta tal punto, que aquel fue el que introdujo los grados superiores, aparte de una enorme carga esotérica. Los rosacruces venían empleando ya diversos grados, y es de suponer que diversas pruebas y ritos de iniciación. Se observaban además los denominados superiores desconocidos, que eran adeptos muy evolucionados, de los cuales nada sabían los adeptos menos evolucionados. El sistema rosacruciano, además de poseer un rico contenido esotérico, conserva también principios gnósticos, neoplatónicos, etc. Su símbolo es la cruz, y en su centro, la rosa. Es un símbolo iniciático, del que también se han dado distintas versiones simbólicas. La cruz es el símbolo del supremo conocimiento, de la sabiduría divina. La rosa, por su parte, es el símbolo de la perfección y la purificación en todos los aspectos. Rosa y cruz se combinan y representan el símbolo místico de la sabiduría y el amor. Siempre envuelta en una nebulosa de ambigüedad, la Rosacruz despertó, desde sus comienzos, toda clase de polémicas, y como suele suceder, unas favorables en grado extremo, y otras altamente desfavorables. Para la mayoría, estos hombres que se proponían la curación gratuita, y el respeto a la costumbre y a la ley, que deseaban la regeneración espiritual del mundo y su bienestar, no podían ser más que unos seres extraordinarios, y de una exquisita sensibilidad mística. Para otros, unos hombres que pretendían guardar la sociedad en secreto durante 100 años, que mantenían reuniones también secretas, y que nunca se daban a conocer, tenían que ser por fuerza unos perversos, y más aún, unos adeptos del diablo. No hay nada en realidad que inquiete tanto, y asuste en el fondo como el secreto, lo desconocido, lo imprevisible. Si consideramos que entre las órdenes secretas, una de las más secretas ha sido sin duda alguna la Rosacruz, no puede extrañarnos la abundancia de tantas y tantas conjeturas. Los martinistas. Los martinistas, sociedad de hermetismo muy secreta, tienen su origen en los principios y prácticas esotéricas de dos hombres, Martínez de Pasquali y Claudio de Saint-Martin. Martínez de Pasquali, 1710-1774, descendiente de españoles, nació en Portugal y murió en Puerto Príncipe, Haití. Hijo de un masón, es de suponer que desde muy niño estuvo en contacto con el ocultismo. Viajó mucho, y en sus viajes obtuvo amplios conocimientos sobre las diversas doctrinas orientales.
Fue muy influido por el místico sueco Swedenborg, y fundó una orden denominada Los Elegidos de Coven, 1754, cuyas logias más importantes fueron los Filatelas, los Iluminados de Aviñón, y la Academia de los Verdaderos Masones de Montpellier. En los Elegidos de Coven, que posteriormente desembocaría en el martinismo, desempeñaba un destacadísimo papel el estudio y prácticas de las ciencias ocultas. La enseñanza espiritual de Martínez de Pasquali contenía elementos sufíes, gnósticos y cabalísticos. Sus discípulos más sobresalientes fueron Du Chautenan, el barón de Olbach, Willermoz, y en especial, el marqués Claudio de Saint-Martin, 1743-1803, este último conocido como el filósofo desconocido, masón fundador del martinismo, 1775. Los martinistas son una orden básicamente espiritualista, iniciática y esotérica, altamente influenciada por los principios swedenborgianos. En el ritual de la orden martinista puede leerse: encierra la filosofía de nuestro venerable maestro, basada esencialmente sobre las teorías sacadas de los egipcios, por Pitágoras, y su escuela. Contiene en simbolismo la clave que abre el mundo de los espíritus, y que no está cerrado, secreto inefable, incomunicable, y únicamente comprensivo al verdadero adepto. Este trabajo no profana la santidad del velo de Isis, por imprudentes revelaciones. El que es digno, y que está versado en la historia del hermetismo, de sus doctrinas, y de sus ritos, de sus ceremonias, y de sus jeroglíficos, podrá penetrar la secreta, pero real significación del pequeño número de los símbolos ofrecidos, a la meditación del hombre de deseo. La doctrina martinista, se extendió de forma notable, contando con un considerable número de adeptos, incluso en Rusia, en donde su influencia llegó a inquietar a Catalina la Grande. La enseñanza martinista pretende conducir al adepto hasta la iluminación, facilitarle el reencuentro con su energía divina, mostrarle la forma de entrar en contacto con las fuerzas ocultas de la naturaleza. No desea en realidad contar con un número inmenso de adeptos, sino con un conjunto de seguidores que, aunque menos numeroso, resulte selecto. No tiene ambiciones políticas, y si busca la reforma social, es únicamente mediante la evolución espiritual del individuo, y desarrollando sus ideales humanitarios. El martinismo confiere enorme importancia a los espíritus, y trata mediante diversas prácticas de carácter espiritista, de conectar con ellos. Insistimos en que es una sociedad, fundamentalmente esotérica e iniciática, en donde el adepto debe ser iniciado, pasar diversas pruebas anímico-espirituales, y adquirir unos vastos conocimientos ocultistas. El trabajo se realiza individualmente, y en un grupo, siempre a favor del espiritualismo, más allá de cualquier frontera o ideológica. La orden comprende los meros adheridos, y los verdaderos iniciados, siendo el grado más elevado, el de superior desconocido. Se cierra cita, del libro Sociedades Secretas, de Ramiro A. Calle. Dime qué te parece esta sociedad, considerada Rosacruz y martinista. ¿Crees que existan escuelas de esta índole, sociedades donde puedes aprender cosas trascendentales, de sabiduría, o espirituales, en donde la dedicación por uno mismo, para luego llevarla a su sociedad, trabajan por altruismo, y el bien hacia los demás, sin dividirse como individuos, y quizás en estas escuelas, sean donde salen los grandes estudiosos, filósofos, o científicos positivos? Es muy probable que fueran perseguidos por sus reuniones secretas, o íntimamente no aptas para cualquiera. Es probable que fueran señalados como negativos, y que hacían prácticas materiales, para satisfacer su ambición, poder, o prácticas que no llevan a ningún lado importante. Lo dejamos en esta parte. No olvides de seguir esta serie de sociedades secretas, por parte del canal, regalarnos un like, suscribirte, y compartirlo con tus colegas y allegados. Hasta la próxima, colega escéptico.